Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por la introducción y por la invitación. Mi idea es hablar un poquito de eso, sobre todo del contexto de mercado en primer lugar, el contexto de mercado a nivel regional, diría, con lo que tiene que ver con tasas de interés y todo lo que se está hablando de suba de tasas, si las tasas son atractivas o no son atractivas. Y después especialmente sobre el potencial de, digamos, desarrollo que tienen los mercados de capitales locales, y un poquito de esto habló María Dolores, focalizado sobre todo en Argentina, Uruguay y Paraguay, que creemos que tienen un potencial muy importante y están muy poco desarrollados, ¿no? Si vamos al primer punto, a hablar un poquito de contexto de mercado, la realidad es que venimos de años, bueno, como bien saben, muy favorables para la región, ¿no? Mucho tiene que ver con un poco se ha discutido en las presentaciones anteriores con la etapa de los digamos, precios de los commodities, etcétera, pero digamos, definitivamente mucho tiene que ver también con los niveles de tasas de interés muy bajas. Si 10, 15 años atrás hubiéramos dicho que hoy en día Uruguay, Paraguay se iban a estar financiando a 10 años niveles de 3-4% o mismo a 30 años, digamos, como salió Paraguay el año pasado a niveles de 5-6%, hubiera sido difícil de creer. De hecho, la tasa histórica de Estados Unidos de Treasury, la parte larga de la curva, si miramos promedios, está en el orden de 4,5%. Con lo cual, hoy los países de mercados emergentes como Uruguay, Paraguay, se financian a tasas a los que se ha financiado Estados Unidos históricamente. Con lo cual, estamos en una época de tasas muy interesantes. Volviendo un poco, digamos, a la experiencia que hemos tenido y aprovechando que está el exministro Rojas, exministro de Economía de Paraguay, el año pasado salimos digamos, con el ministro por supuesto en su rol de ministro, de nuestro lado, digamos, de mi lado en el rol del banco colocador, con una emisión de $1.000 millones de Paraguay a 30 años. Esto, digamos, hasta ese momento era inédito en el mercado, ¿no? Paraguay había salido con su bono inaugural en su momento un año antes, simplemente un bono a 10 años. En ese momento salíamos con la idea de hacer un nuevo bono, probablemente a 10 años, de $500 millones, y por la demanda de mercado se terminó haciendo un bono a 30 años por $1.000 millones. Y las preguntas, si se acuerda Germán, no tenían tanto que ver como típicamente son con lo que son, no sé, los riesgos de la inversión o los potenciales desafíos o por qué debería o no debería invertir en Paraguay, sino cómo hacer. Los inversores preguntaban cómo hacer para asegurarse un lugar en el libro y después de invertir en este instrumento, cómo hacer y dónde encontrar instrumentos para invertir en Paraguay más un spread, digamos, ¿no? Justamente en esta búsqueda de spreads y exceso de liquidez, digamos, que vemos viendo estos últimos años. Con lo cual, estamos en este escenario, digamos, o venimos de un escenario de mucha liquidez, de spreads, digamos, muy bajos y muy atractivos para los países de la región. Al mismo tiempo, ya diría hace unos años, se ha empezado a hablar de la potencial suba de tasas. 2 años probablemente, digamos que todos los analistas de Wall Street vienen hablando de en los próximos 6 meses, en el próximo año, digamos, venimos viendo y un poco pateando esta potencial suba de tasa de interés. Un poquito se dio, pero sí hay un consenso de que digamos, esta suba en algún momento se va a dar. La suba en las tasas de intereses definitivamente tiene un efecto potencial negativo en mercados emergentes, países como los nuestros, por dos efectos principales. Uno es la suba de tasas en sí, digamos, sube la tasa del Tesoro americano, asumiendo el mismo nivel de spread, eso tiene un impacto directo en la tasa, y al mismo tiempo, cuando pasa esto históricamente, se ha dado un caso de lo que se llama flight to quality, que es básicamente, por ejemplo, para dar un ejemplo, un tipo de inversionista que está, digamos, interesado en invertir en niveles de X, de 4%, en la medida que suben las tasas, ese mismo inversionista, para invertir 4%, puede invertir, digamos, en instrumentos que son más seguros, digamos, ¿no? de rating mejor. Entonces la demanda se va a ese tipo de activos. Eso ha pasado históricamente y era un problema porque para los países de la región, digamos, dependían mucho del financiamiento, se financiaban a tasas más caras. Si subía la tasa, terminaban financiándose a tasas más caras todavía, y por el efecto de flight to quality no solo eran tasas más caras, sino que se les acababa la demanda porque se les iban los inversores. La realidad es que la situación hoy es distinta. Primero porque las tasas son mucho más bajas, con lo cual, como vamos a ver, digamos, la potencial suba no es grave para nada. Pero además el hecho de flight to quality está limitado porque hoy los países están económicamente mucho mejor. Digamos, si vemos los niveles de reservas internacionales que tienen, en muchos casos, sobre todo estos países, son acreedores netos contra el mundo. Tienen más reservas que deuda, o por ahí cerca, digamos, dependiendo del país.
entonces pueden no financiarse, digamos, no están obligados a salir al mercado y convalidar tasas altas, con lo cual eso, digamos, genera un efecto, si se quiere, cíclico a su vez, que hace que el inversor, digamos, que se asusta y va, digamos, y tiene este efecto de flight to quality, no lo haga, porque sabe que, digamos, que estos países, en un caso de suba de tasas, no tengan, digamos, que estar apretados, no estén apretados, entonces les sigue prestando plata. Entonces estamos en un escenario muy distinto, ¿no? Si vamos a la primera hoja, acá vemos que efectivamente se ha dado, digamos, un escenario de gradual suba de tasas. Se ha empezado a hablar de esto hace un par de años. Un poquito los spreads, acá tenemos spreads, un poquito para entender el gráfico dividido en dos. El eje de la izquierda representa la línea para prácticamente todos los países, a diferencia de Argentina, que está en el eje de la derecha por un tema de que Argentina está en otro nivel, digamos, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, digamos, básicamente si miramos los niveles, mirando el eje de la izquierda, vemos cómo los spreads se han mantenido, con, digamos, con momentos, digamos, particulares que no tiene sentido entrar en detalle, pero vemos, digamos, que han subido, digamos, niveles bajos de... Perdón, parece que pasé. Ahora sí, no tenía sentido. Si miramos, digamos, el eje de la izquierda y el promedio de la TAM, por ejemplo, digamos, vemos que los spreads han estado bien bajos, digamos, o niveles históricamente bajos 2012, 2013, incluso julio 2014, y han subido desde niveles de 200, 300 puntos básicos a niveles del orden de 400 hoy, con lo cual esto digamos, definitivamente ha tenido un efecto, pero si vamos a la página siguiente, vemos que las tasas de interés siguen siendo históricamente bajas. De vuelta, eje de la izquierda el resto de los países, eje de la derecha Argentina. Si miramos, digamos, hoy la mayoría de los países están en el orden de entre el 4, 6, 7%, digamos, ¿no? La realidad es que si decimos, y la suba de tasas, digamos, como decía antes, se ha hablado mucho, no se ha sido, digamos, del todo certero, como nunca son los economistas, digamos, en sus pronósticos, pero la gran pregunta de todo el mundo es cuándo se va a dar y en qué niveles se va a dar. Si miramos los distintos estimados, creo que hay un poquito de divergencia, pero para hacer un análisis teórico, si asumimos que las tasas van a subir, por ejemplo, entre 50 y 100 puntos básicos, que sería un escenario probable para los próximos 12 meses. El caso de Uruguay o Paraguay, por ejemplo, a niveles de hoy se financia a niveles de 3 y 4% aproximadamente. Entonces, si asumimos el peor caso, 100 puntos básicos de suba, sí, digamos, en términos relativos se está subiendo el costo de fondeo un 30%, con lo cual puede parecer grave, digamos, desde el punto de vista teórico, pero la realidad es que se siguen financiando a niveles de 4 y 5%. Si sacamos cualquier promedio histórico de vuelta, y no mirando Estados Unidos, mirando mercados emergentes, para emisores de ratings de W o triple B, que son los casos de Uruguay y Paraguay y la mayoría de los países de la región, los promedios van del 6 a 8%, digamos, ¿no? Hoy estamos hablando de que si las tasas suben se van a tener que financiar al 5%, digamos. Definitivamente es un escenario que no es el de los últimos años, pero definitivamente no es grave para nada, y seguimos con un escenario de liquidez alta, digamos, con lo cual no vemos un escenario donde se acabe la liquidez y haya desafíos desde el punto de vista de financiamiento para los países y para los emisores en general. Y si el caso no es grave, digamos, y sigue siendo bueno para países como Uruguay y Paraguay, ni hablar a Argentina, digamos, ¿no? Argentina por su falta de acceso, su ausencia de los mercados internacionales en los últimos años, la verdad que no ha vivido estas épocas de tasas bajas o tasas cercanas a cero. Para Argentina, tasas razonables han sido tasas del 8 o 9% históricamente. Argentina no se ha financiado en todos estos últimos años, y ahora hace un mes aproximadamente salió al mercado en una semana a financiarse por 3.000 millones de dólares a una tasa de alrededor del 9%, estando técnicamente en default, digamos, ¿no? Con lo cual eso muestra, por un lado, la demanda que hay, digamos, del lado de inversor por spreads, porque está dispuesto desde ya, descontando que va a haber un cambio de gobierno y un potencial arreglo con los holdouts, etcétera, pero la demanda que hay del lado del inversor por spreads, digamos, ante potenciales buenas noticias, y del lado de Argentina, estar dispuesta a convalidar tasas del 9%, digamos, cuando el resto de los países de la región están muy por abajo. La realidad es que, digamos, el mercado un poco está descontando que Argentina, y un poco se habló de esto,
va a haber un cambio de expectativas, va a haber un gobierno, digamos, venga quien venga, probablemente eso es lo que está mirando el mercado, más amigable de cara al mercado, y está descontando también un arreglo con los holdouts. Si esto se da, la realidad es que Argentina tranquilamente podría estar financiándose a niveles de 6-7%. Entonces, de vuelta, decíamos, para Uruguay y Paraguay el escenario sigue siendo positivo. Para Argentina, financiarse a niveles de 6-7%, del lado de Argentina es súper favorable. Argentina no ha visto esta tasa de financiamiento. Del lado del inversor es más favorable todavía, con un gobierno pro mercado, empezando a hacer las cosas que tiene que hacer y teniendo esos spreads, digamos, contra el resto de la región, se vuelve Argentina, digamos, mucho más interesante incluso que los otros países como lugar de inversión, sin entrar en las consideraciones políticas y digamos, y de las cosas que hay que hacer y quién las va a hacer y cómo las va a hacer, ¿no? Pero de manera general, y eso es un poco lo que está mirando el mercado. Entonces, de vuelta, para Argentina el caso es muy positivo, digamos, desde Argentina y desde los inversores. Ese es un poquito de manera general el resumen que quería hacer respecto de tasas. Se habla mucho del escenario más challenging, digamos, un poquito más desafiante que estamos hoy, pero digamos, nosotros vemos un escenario que sigue siendo positivo, digamos, ni hablar que no es el mismo escenario de hace un año, pero seguimos con niveles de liquidez altas y gran potencialidad de acceso al financiamiento tanto para gobiernos y definitivamente para compañías, que es muchas veces lo que pide el inversor, es cómo hacer para acceder a compañías, porque le permite, digamos, tener acceso a ese riesgo país, pero con un spread mayor, digamos, ¿no? En cuanto al potencial desarrollo de los mercados locales, acá hay un potencial muy grande, digamos, de vuelta focalizados en Argentina, Uruguay, Paraguay. Venimos de niveles, por distintos motivos, muy bajos de actividad en los mercados locales de capitales. Y los mercados locales de capitales, la verdad que son un elemento, y un poquito se mencionó también, muy importante para el desarrollo de las economías. Si miramos los mercados de capitales de la región donde sí hay actividad o mayor actividad, como ser Chile, México, Brasil, Colombia, Perú en cierta medida, juegan un rol muy importante, digamos, ¿no? Sobre todo además para las compañías, un poquito vamos a hablar de eso. Acá voy a dividir un poquito el caso de lo que es Uruguay y Paraguay versus Argentina. Bueno, un poquito también diferente como lo hizo antes, pero son dos casos separados. Del lado de Uruguay y Paraguay, como bien saben, son mercados bastante más chicos comparados con otros mercados de la región, pero que han tenido muy poca actividad hasta ahora, no en relación al tema del tamaño, sino simplemente son mercados que no se han desarrollado, y la realidad es que vemos un potencial grande de desarrollo porque vemos interés de los dos lados, vemos interés de la oferta y de la demanda. De la oferta, y cuando digo oferta hablo del que sale a ofrecer productos al mercado, de las compañías. Bueno, digamos, desde Puente estamos trabajando con distintas compañías, estamos hablando con muchas compañías y muchas compañías están empezando a animar y a entender, digamos, que el acceso al mercado es importante, digamos, buscando crecimiento, buscando alternativas de financiamiento, digamos. Muchas veces los bancos, digamos, que es una herramienta muy buena para financiarse, tienen sus topes de crédito digamos, por compañía, digamos, tienen un determinado monto máximo al que le pueden prestar, con lo cual es una fuente limitada, y al mismo tiempo el hecho de tener una ventana adicional es muy importante hasta como herramienta de negociación, digamos. Si el mismo banco o el multilateral o las fuentes de financiamiento que una compañía tiene hoy sabe que la compañía tiene acceso al mercado y se puede financiar al mercado, desde ya que es un elemento que genera competencia entre las distintas fuentes de financiamiento, ¿no? Con lo cual, esto las compañías lo están viendo, ya hay algunas que están empezando a salir, creemos que es necesario un desarrollo mucho más grande, pero ya estamos viendo, digamos, un incremento de la oferta, por un lado, como decía, y ni hablar de la demanda. Del lado de la demanda, y cuando digo demanda hablo del inversor, digamos, en instrumentos de mercado de capitales, diría tanto a nivel local como internacional. A nivel local, los bancos con niveles de liquidez altísimos, digamos, tanto en Uruguay como en Paraguay, con mucha liquidez, digamos, que deberían poder invertir en instrumentos de mercado de capitales, que hoy la verdad que tienen pocos, y mismo de las AFAPs, como se mencionó antes, con niveles de liquidez que necesitan este tipo de instrumentos y que pueden ser un jugador clave, digamos, para ayudar a este desarrollo del mercado, con lo cual los elementos están dados, y bueno, y vemos que se está empezando a dar un desarrollo. Eso aplica, creo que tanto para el caso de Uruguay como Paraguay.
El caso de Argentina es de vuelta un poquito distinto. La realidad es que Argentina es un mercado históricamente más grande, que ha tenido su nivel de desarrollo y ha tenido buenos niveles de actividad en el pasado. Los últimos años el nivel de actividad ha bajado mucho, y un poco relacionado con lo que veíamos antes, digamos, el inversor de afuera viendo un cambio de expectativas y una apertura, digamos, de Argentina hacia los mercados internacionales. Como vamos a ver en cuanto a las métricas ahora, el potencial de crecimiento tanto en actividad como en evaluación es enorme, digamos, ¿no? Y para poner simplemente un poquito en contexto esto que estamos mencionando, acá en este primer gráfico mostramos lo que es el nivel de capitalización de mercado contra PBI, con lo cual, digamos, no importa el tamaño de los países, esto es en términos relativos contra su economía. Vemos de vuelta niveles de Uruguay y Paraguay muy bajos, digamos, prácticamente con ningún tipo de actividad en mercado de capitales, con un potencial grande de desarrollo porque la demanda ya está, es necesario que las compañías empiecen a animarse a salir. Y bueno, y Argentina con un caso distinto, pero de vuelta muy por abajo de la región, digamos, ¿no? En la región en niveles de 40, 50, incluso arriba de 90% para Chile, y Argentina que ha estado en estos niveles, digamos, y hoy con niveles bajísimos, digamos, ¿no? Entonces, en la medida que Argentina vuelva a salir a los mercados y vuelva a tener, digamos, el interés del inversor que ya estamos empezando a ver, el potencial es enorme, ¿no? Otra estadística parecida es muy parecida, capitalización de mercado en relación a préstamos, digamos, a nivel de préstamos. Un poco hablábamos de esto antes, empezar a competir, digamos, como fuente de financiamiento del mercado con el sistema bancario. Vemos que en el resto de los países, de vuelta 40, 70, 80, arriba de 100%, digamos, para los distintos países. Argentina, Uruguay, Paraguay, muy por debajo, ¿no? Un potencial enorme. Si vamos al mercado primario, acá tenemos número de compañías listadas. Esta estadística hay que tomarla un poquito entre comillas, porque esto sí, digamos, tiene relación con el tamaño de la economía. Obviamente en Uruguay no hay la misma cantidad de compañías que en Brasil, pero así todos siguen siendo niveles muy bajos de compañías listadas. Y respecto de esta misma estadística del mercado primario, si vemos los IPOs, o sea, las emisiones primarias, con respecto al PBI, acá sí, digamos, en relación a la economía, de vuelta a niveles prácticamente inexistentes para Uruguay, Argentina y Paraguay en relación con cualquier otro país. Entonces esos son los dos mensajes principales que quería comentar. Primero, digamos, el escenario de mercado de tasas, donde un escenario, si se quiere, un poquito menos favorable del muy favorable que venimos viendo los últimos años, pero que sigue siendo muy favorable, con la ventana abierta al financiamiento y a tasas históricamente bajas comparadas con cualquier promedio histórico que usemos, y un potencial de desarrollo de los mercados locales de Argentina, Uruguay, Paraguay muy grande, que creo que es necesario, digamos, un esfuerzo de todos los distintos sectores para ayudar a desarrollarlo. Eso es todo, gracias.